Soy José Lescano, de la localidad de Bonpland, departamento Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Tengo el grato honor de compartir esta mesa en el marco de la 11ª edición de la Feria Provincial del Libro junto a Carlos, a Erika, Abel y Miriam, autor de libros como Raíces de un tiempo nuevo, 1 y 2, Tierra adentro con mi gente, Semblanzas de mi pueblo, De pura cepa, y un libro compartido con autores de mi pueblo, editado por la biblioteca de aquí, cuyo título es Evocaciones. Libros en que generalmente la poesía me puede, pero también dejo por allí impreso algunos cuentos. En este último tiempo estoy abocado a la creación para la música, escribo para la música, y justamente es lo que nos convoca. Tengo varias letras musicalizadas, muchas de ellas grabadas por mi grupo musical y por otros cantores, por otros grupos, y la verdad que es una oportunidad maravillosa para poder encontrarnos, para poder debatir un poco, ¿por qué no?, pero por sobre todas las cosas para compartir con los de la mesa y con todos los asistentes a estas actividades virtuales de la feria, compartir esta temática tan linda y tan apasionante. Buen día, mi nombre es Abel Fleita, soy de Burguyá, nací y vivo en este lugar, en el noroeste de la provincia de Corrientes. Soy comunicador social, egresado de la Universidad Nacional del Noreste en el año 1997. En el año 2002 comencé a involucrarme y a aprender actividades de conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural. Desde allí hasta nuestros días es que vengo aprendiendo este tipo de actividades. En el año 2021, ahora en la actualidad, en febrero, junto a Editorial Correntina D, realizamos la publicación de un pequeño libro con letras de nuevas canciones que fueron escritas el año pasado durante la época del aislamiento social preventivo y obligatorio. Este pequeño libro, que sería un cancionero, se llama Parece chamamé, y las letras de las canciones tienen ritmos de chamamé, balseado, rasguido doble y charanda. Es una experiencia que la viví sin ser un especialista en música, pero sí haber nacido en un lugar donde la identidad, la música que nos caracteriza es este ritmo, y que el año pasado, en esos días en que tuvimos que permanecer en nuestras casas, fue el tiempo en el que empezaron a surgir estas letras y canciones que desde el mes de más o menos mayo hasta diciembre fueron surgiendo, fueron escribiéndose, y que hoy comparto esta experiencia con ustedes. La verdad que me alegra mucho que se haya llevado adelante esta idea de plantear estas diferencias y similitudes entre poetas y letristas, y bueno, le agradezco y le mando un cordial saludo a los que han participado de este tema también. Y en mi caso particular, que tengo la suerte o la intuición, o no sé, que el universo me regaló eso de poder ser poeta y al mismo tiempo componer mis canciones, mi música y mis letras, y tener la suerte de que otros me pidan que escriba para ellos. Siempre trato de ser genuino con lo que nace de mi alma, ¿no? Y de ser coherente con el camino que yo llevo en la vida. Así que bueno, les mando un cordial saludo para todos y para todos los que estén viendo esto, que ojalá les sea de utilidad. Muchas gracias. Yo escribo desde mis sentimientos, precisamente. Me gusta mucho escribir a la gente que amo, o cuando veo que en alguna cuestión hay amor, no solo
lo que me pasa a mí personalmente, pero sí escribo a mi abuelo, escribí que ya no está, escribo a mis hijos, escribí canciones a mi hijo, después a mi hija cuando yo estaba embarazada, desde entonces, a mi esposo, después de muchos años pensaba, escribo un montón de cosas y a él nunca le escribí nada con música, ¿no? Porque por ahí escritos hay un montón de poemitas, cositas que uno escribe, pero es ¿no? difícil porque por ahí pensás que se lo debés. Sí, yo pensaba que por ahí él que no lo va a decir porque siempre estamos juntos en todo, o sea, él me acompaña siempre. Y nació cuando íbamos a cumplir las bodas de plata, de los 25 años de casado. Escribí una canción, después le puse música. Hoy estamos haciendo de ese el videoclip, justamente, que se llama Enamorados. Y bueno, son cosas que escribo desde mi corazón y llegan al corazón del otro, y eso es lo que me gusta, porque yo no hace mucho que empecé a cantar con entusiasmo mis propias canciones, ¿no? De eso, porque antes uno dice, es como que da medio vergüenza, sí, cuando sos joven, sí, querés cantarle lo que la gente parece que solamente eso quiere escuchar, los temas de todo el mundo, los que todo el mundo canta, y hoy tenemos otra visión, por suerte, y si no tenemos nosotros, nos los hacen ver los jóvenes, quieren escuchar cosas nuevas. Bueno, yo por ahí tenía mucha gente, mi familia alrededor, que si bien siempre escribí cositas, no siempre, era como que algo le faltaba, y creo que era la música, ¿viste? Porque si pienso en, no sé, en la banda de sonido de mi vida, por ejemplo, tengo que pensar en Teresa Parodi, tengo que pensar en el grupo Reencuentro, pero después descubrir también en el grupo Reencuentro a Marta Aquiles y creo que eso es un poco lo que me atraviesa a mí y lo que me lleva a escribir lo que ahora escribo, que es lo que me interpela todo el tiempo, que son las problemáticas y sobre todo de las minorías y de las mujeres que por ahí no tienen como ese reconocimiento. Y acá mismo, en el chamamé o en nuestro propio folclore, es un lugar difícil para la mujer, áspero. Y si bien yo no escribo puramente chamamé, por ahí mi escritura sí está rodeada de todo eso. Claro, bueno, escribir es una cosa y le pones o no le pones melodías nuestras u otras cosas, ¿no? Claro, sí, pero desde mi escritura, por ahí no me tira tanto el chamamé, si bien ahora empecé a hacer ahí como una búsqueda más de lo que es mi folclore, porque estoy empapada en eso. La música que yo hago tiene otras raigambres, pero no deja de hablar de lo que pasa acá. No deja de hablar de nuestro río, que siempre es el mismo río, o el cielo, que también es el mismo cielo, o la costanera, etcétera. Hay lugares como en comunes. Como el principio y el final de las cosas. Exacto. El río, ¿no? Sí. Es así. Yo tuve y tengo, más allá de que hoy ya no está, uno de los grandes poetas nuestros e historiador, y cantor y recitador, que fue mi padrino por adopción, ¿no? Y para él yo su ahijada por adopción. Estoy hablando del padre Julián. Yo con el padre Julián Cini me crié. Desde los 14 años aproximadamente estuve a su lado. Trabajé con él en la iglesia, en la parroquia, canté en el grupo juvenil. Vi cómo él era con la gente, lo acompañé al interior, o sea, y después vi muchísimas cosas que él fue haciendo de acuerdo a lo que vivía, a lo que escuchaba y a lo que veía, ¿no? Y bueno, esas cosas no se pueden perder y espero poder seguir su legado, ¿no? Y su camino, porque esto que hizo él en cada letra y con su vida sería fantástico que podamos seguir y mostrarle a los que vienen detrás. Bueno, plantear si existen diferencias entre poetas y letristas es como entrar en dos mundos
que confluyen en muchos temas en común al mismo tiempo, ¿no? Hay gente que se ha dedicado toda su vida exclusivamente a la poesía, sin que esto la involucre en la parte musical o de composiciones. Y hay otra que se ha dedicado a ser solamente letrista. De hecho, grandes intérpretes, tanto nacionales como internacionales, han tenido sus letristas para que les componían las letras de las canciones, ¿no? Después hay otros artistas, otras personas que tienen la capacidad de ser las dos cosas, ¿no? De ser poetas y al mismo tiempo escribir letras de canciones. Y algunos otros también tienen la capacidad de componer la música de esas letras que ellos mismos han escrito. Yo pienso que si hablamos de las diferencias, una primera diferencia o quizás una limitación que puede tener un letrista es la extensión, ¿no? Un poeta puede alargarse hasta llegar a un libro con un poema, ¿no? El Martín Fierro, por ejemplo, la Divina Comedia. En cambio, un letrista tiene una limitación obvia y lógica por los tiempos que tiene cualquier canción de cualquier género, que son muchísimo más limitados. Entonces, desde mi punto de vista, esa es una primera diferencia. Después, en el caso de los letristas, quizás una limitación que no tiene un poeta, que tiene más libertad de acción en ese sentido, es la estructura del género para el que escriba esa letra. Por ejemplo, si escribe una chacarera doble, necesita saber la cantidad de compases y adecuar la letra a eso. Necesita saber que son 3 estrofas por parte, más el estribillo. Lo mismo si hiciera una samba, que son dos estrofas por parte, más el estribillo, más la vuelta. Y bueno, y quizás en otros géneros no requiera esa estructura. El chamamé, por ejemplo, es un género que no tiene una estructura bailable como lo tienen esos ritmos anteriores que mencioné. Entonces el letrista ya tiene un poco más de libertad de acción. Y bueno, también yo pienso que un letrista que tiene que conocer un poco de música también, teniendo en cuenta eso que mencioné recién, la estructura, y teniendo en cuenta también que hay ritmos que tienen una cadencia especial y demás, y que un letrista como que debe amoldarse en cada ocasión a esas cuestiones, ¿no? También en el caso de los letristas, a diferencia de los poetas, es que deben adecuarse en algunos casos a una composición musical previa, ¿no? En mi caso me ha pasado que yo compongo canciones propias y también he compuesto para otros autores, y en algunos casos ya estaba la melodía preestablecida y compuesta de antemano. Entonces yo me tenía que adecuar con la letra a esa melodía. Entonces, de alguna forma, uno pierde libertad al escribir una letra, libertad entre comillas, digo, ¿no? Porque uno se debe hacer creativo con la letra de acuerdo a las circunstancias en que se plantea la situación. Como le decía recién, si ya está compuesta la música, si no está compuesta, si pertenece a un género determinado, si se debe acatar, como es en el caso de algunos ritmos folclóricos argentinos, la estructura bailable. O si se puede hacer un aire de samba, por dar un ejemplo, de que no es bailable, ¿no? En cambio, el poeta tiene mucha más libertad de acción, y bueno, de todas formas, la tarea de ambos creativas me parece algo extremadamente maravilloso y loable, y bueno, y creo que varios de los que estamos acá estamos en ambos caminos al mismo tiempo. Respecto a esta temática, la de la diferencia o similitudes entre poetas y letristas, debo confesar que es la primera vez que particularmente se me lleva a pensar de esta manera, se me lleva a indagar qué es eso de la similitud y la diferencia entre los poetas y letristas. Escribo. Mi referente poético es el País Julián. Desde la aparición de Imaguaré, allá lejos en el tiempo, con su poesía, poder conocerlo luego y tratar de estar siempre lo más cerca posible, ir aprendiendo. Y porque yo siempre pensé en eso de que el día que ya no estuviese entre nosotros deberíamos tomar la posta para seguir, para constituirnos en puentes, para que su mensaje tan profundo, tan vivificante, llegue a las nuevas generaciones. Entonces,
eso me impulsó a escribir dentro de la temática poética del país Julián. Y en cuanto a las diferencias y similitudes, yo creo que más que diferencias y más que similitudes hay un punto enorme y profundo en común, que es la esencia poética, ¿no? La esencia poética tan necesaria, esa que ineludiblemente debe poseer aquel que escribe. Ante todo, porque a través de ella asumimos el verdadero gusto y respeto por la palabra, y de esa manera, y buscando y dándole los fundamentos y respetándola como tal, las creaciones realmente podemos decir que son buenas, que sirven, que emocionan, que nos permite el encuentro con nuestro semejante, que nos permite saber del otro, que nos permite ponerle voz al silencio de tanta gente que quiere decir y no encuentra la forma. Y por eso cuando las letras, cuando las poesías son buenas, se sienten identificadas y se ven inmersas en ellas, ¿no? Así que escribo, tengo muchas letras musicalizadas, y lo que sí puedo decir es que no es lo mismo, por ejemplo, escribir, dejar fluir el verso y plasmar la poesía para que el melodista la tome y le ponga melodía. Generalmente el melodista te suele llamar, se suele comunicar y te pide cambiar alguna cosa, no la esencia de la poesía, sino cambiar el verbo, cambiar el sustantivo, cambiar para que pueda ser inserto dentro de la métrica. Te acota, sí, cuando te mandan la melodía, considero que te acota un poco, uno es como que tiene que respetar límites cuando te mandan una melodía, y uno tiene que escribirle letras a esa melodía, porque ahí parece que el fluir de la poesía, del verso, pierden un poco de libertad, y uno debe estar sujeto a la melodía que te enviaron. Pero reitero, la verdad que es muy interesante, es muy llamativo. Yo creo que de aquí en más, a cada uno de lo que hacemos, esta maravillosa tarea nos va a llevar a pensar en eso, ¿no? En las diferencias, en las similitudes, que como dije, es la primera vez que se me plantea esta cuestión. Pero más allá de eso, yo creo que debemos valorar la esencia poética tan necesaria para que podamos seguir creando. En relación al proceso de creación de las canciones, de los temas que se fueron dando en este mismo lugar, algunas surgían por la necesidad de poner en valor especies que no son muy conocidas y que uno fue aprendiendo de que son parte de nuestro patrimonio. También se aborda la cultura, siempre integrada a lo natural. En los pastizales, que están muy presentes siempre, son por ahí valores naturales que me parece que hacen falta tenerlo más en cuenta. También se aborda a veces el recuerdo, la memoria. Aparece, por ejemplo, el tren económico que tuvo alguna vez, este tren de trocha angosta que tuvo la provincia de Corrientes en el noroeste, pero a la vez siempre integrado a ese ambiente, a esos quebrachos que no siempre son como mencionados en esta región de la provincia de Corrientes. Todas las canciones, una vez que eran, escritas y con su melodía, por el hecho de no saber escribir música, uno lo tenía que grabar en el teléfono, como audio. Y una vez que estuvieron grabadas de una sola toma, de alguna manera, ya empezaba a compartir en esa misma noche en la que se creaba, o en el día siguiente, o por la tarde, o en el fin de semana. Y así es como también los contactos, las personas que recibían las canciones, agradecían y motivaban a que uno siga escribiendo, ¿no? Y siempre está también esta posibilidad de que la canción, no en letra, pero en melodía, pueda parecerse
bastante, y ahí es donde hay que estar como un poco atentos a que la letra tenga la vivencia nueva en una nueva melodía. Yo, para un poco poder compartir con ustedes, quería ahora compartirles esta canción, que es una de las que también este año, en el mes de abril, logramos hacer el videoclip de este tema, y que justamente lo que hacemos también es poner en valor, a partir de las imágenes en video, de estas especies o paisajes de nuestra región. En este caso sería el tema que está dedicado al Yetapá de Collar, con letras muy simples, es en re mayor, dominante y sol. El Yetapá de Collar es una especie de tijereta. Yetapá en guaraní es la tijera. Es una tijereta de pastizal y está en peligro de extinción porque, bueno, sus ambientes están perdiéndose cada vez más y quedan menos pastizales. Con la idea de que esta ave permanezca con nosotros siempre, es que un poco está esta canción que ahora lo comparto con ustedes. Buen día, don Yetapá, te has vuelto muy popular. No sé muy bien por qué es, discúlpeme, hoy no sé. Te vieron en Paraguay, volando en el Uberá. Te canto este chamamé, aquí en Mimburucuyá. Yetapá de Collar, sin pastizal no hay. Yetapá de Collar, ave tijera porá. Escribe tu historia formosa, soñando allá en el bagual. Ayúdame a la convivencia, Yetapá de Collar. Para que usted vuele más, hoy algo debo yo hacer. Cuidar más tu pastizal, tu casa, tu chamamé. Yetapá de Collar, sin pastizal no hay. Yetapá de Collar, ave tijera porá. Pensar que, como te decía hoy, la escritura y esto de la composición van de la mano de aquellos que por ahí son parte de las lecturas que tuvimos también, Sí. ¿viste? En el pasado. Yo pensaba que mis canciones ahora tienen que tener esa partecita que forma parte un poco de la poesía, de esas lecturas que yo había vivido cuando era niña en mi casa, leyendo desde, no sé, la cucheta de arriba, con la luz de la calle, de verdad, con la luz de la calle que entraba, y mi mamá que me decía que basta, y yo quería terminar de leer ese párrafo de Chico Carlo, o también de Mi planta de naranja lima, y de otros libros que... las del Barranco, Desde ¿no? la Libros, niñez te claro, gustaban, sí, pero libros que por eso fueron seguiste la carrera de literatura, sí, ¿no? y eran libros que iban apareciendo, ¿viste? Pero le faltaban algo a las letras que después yo hacía. Era como que le faltaba la música, le faltaban esos sonidos de que por ahí te decía, de Teresa, de Marta Aquiles, que ponía Claro. en primer lugar a la mujer, etcétera. Y creo que esa es la conjugación que por ahí ahora en esta mujer que soy, ahora más adulta, veo en mis canciones. Como ese fuego, le decía yo hoy, que tiene que tener un fuego en el centro que me haga terminar la obra. Una canción para mí es una obra. Totalmente. No es nada fácil. Así es. Por eso es tan lindo cuando uno escribe algo que sabe que si alguien la leyó o te escuchó, si es una canción, se conmueve, ¿no? Sí, totalmente. Porque por ahí una lágrima, por ejemplo, yo amo a los docentes. O sea,
te amo a vos. Y a mi hijo, que también es profesor de literatura, mi abuela, mi madre y toda una camada de gente que nos crió fueron docentes. Y sé el sacrificio y sé lo que significa ser un docente y dar tu vida por vocación a los alumnos en el aula. Escribí una canción para los docentes, después escribí otra, están en mis discos porque parece que yo estuviera en cada uno de ellos. Los quiero tanto y quiero que los valoren, y eso yo plasmé un montón de letras. Tengo 3 canciones a los maestros, la realidad del maestro, a los maestros y otros. Compartí la melodía, la música con otros músicos, pero me gusta mucho escribir la realidad. Esa es la realidad de la sociedad. Te veo mucho, ¿no?, como escritora, Miriam. Sí. Te veo mucho como escritora, ahora que decís, porque escribís más allá de la música vos. Claro, sí. Es que la música de repente no es lo que mejor me sale. Claro, yo canto, pero por allí algunas letras pongo yo la melodía, y muchas otras veces busco algún colega, amigo que le ponga su música, como Aldi Balestra, Hugo Leiva, gente maravillosa que con los que compartí, ¿no? Sí, y escribir desde el sentimiento, es lo que yo decía. Por eso siento amor por los maestros, siento amor por los abuelos, por los ancianos, por los niños en general. Y por ahí esa estadía con el Pai Julián Cini tiene mucho que ver también con eso, porque yo todo el tiempo pienso en la música que escuchaba de chica, y que por ahí es la música que seguimos escuchando muchos acá en la capital, y que tiene que ver con esta música nueva, si se quiere, que vino a formar parte del grupo Reencuentro, los de Maguaré, el padre Cini ahí. Y yo escuchaba de chica y decía, esto es otra cosa. O sea, este hombre escribe otras cosas. Este hombre me está hablando de otra cosa que no me hablaba, que cuando yo escuchaba otro chamamé en mi casa no me llamaba la atención. Pero escucharlo a él hablar de, no sé, desde los pueblos autóctonos hasta pasando por el colonialismo, los españoles y todo eso me hacía como sentir... Porque él además estudió mucho, o sea, lo que él nos dice es una realidad que muchos no sabemos y que de repente nos hizo fácil saber, porque escuchamos un poema de él y estamos seguros de que es así, ¿entendés? Como lo de Pocho Roche, por ejemplo, otra cosa. Autores, escritores y historiadores de lujo. Y el padre Cini habla mucho de la familia, y vos decís, ¿cómo? Desde como un papá, o como, porque con un oído en la gente y otro en el evangelio, ¿viste? Y lo dijo así y así es. Y esas son las cosas que nos llegan al alma, desde lo espiritual, mucho de espiritual, es lo que te hace, a mí me da ganas de poder hacer algo similar, y muchas veces cometo la equivocación de escribir una frase que él ya había escrito, pero está todo escrito, ¿viste? Claro. Eso no es plagio ni robo, sino es algo que se hereda. No sé, por ahí yo tengo ese sentimiento más ligado a lo que es la obra de Teresa, y que ella por ahí tiene como otra mirada desde lo religioso también, si se quiere, y de lo espiritual, pero me llama la atención todavía en ella esa forma de contar historias de gente del interior profundo de Corrientes, y no dejar de ver cuál es la problemática social en la que en realidad están envueltas esas personas, sin quitarle la poesía, pero alejarse un poco de ese romanticismo que hace como que todo parezca que no sufre la gente, que en realidad está sufriendo, y que está sufriendo mucho. Por eso es bueno, digo yo, cuando interpretamos cosas escritas por los demás, contarlo un poco antes. Por ejemplo, que te gusta, Teresa, esa musiquita. Esto la escribió por alguien que fue lejos de su pueblo, no encontró lo que buscaba, y lo único que le hace ser feliz es lo que siento, ¿no?, que pasa con esa poesía, es escuchar nuestra música, esa musiquita. Y le hace bailar, aunque esté en una casita de madera o de lo que fuera,
¿viste? Y sin trabajo. Esas cosas se transmiten solo desde el corazón. Y bueno, autores como ellos creo que también hacen como que un quiebre en la música, el chamamé de antes y el tipo de escritura que había antes, que era bastante romántica, preponderantemente romántica, y que muestran otras cosas. También cambia totalmente la armonía musical, por supuesto, pero creo que ya 30 y 40 años son suficientes como para esta nueva música, y habría que empezar a hablar de otra nueva música, claro, que son como los nuevos sonidos del litoral, que no solamente abarca Corrientes, sino que pasa por Santa Fe, Entre Ríos y llega hasta Uruguay, me parece. Y eso es lo que pensaba Marilyn Morales Segovia y ese grupo de gente maravillosa que inició la canción nueva, ¿no? La canción nueva, sí, pero que por eso yo decía, ahora como que hay otro tipo de otra cosmovisión, gente, otra generación, porque vos y yo somos de generaciones distintas. Sí. No hace falta que lo... No, pero me refiero a que yo pensaba en la música nueva y estamos hablando de la música del 70, sí, ¿viste? Sí. Yo no había ni nacido. Yo nací en el 82, entonces hay como... Y ahí está la música nueva que yo bebí, claro, ¿sí? Que es toda esta poesía nueva que sin dejar de lado, hoy la escuchaba hoy a Teresa antes de venir, y con Ana Prada, por ejemplo, cantar... y era totalmente pictórico lo que acerca de la naturaleza, y yo decía, ¿cómo no podemos alejarnos de eso que está tan dentro nuestro? Sí. Pero hay otra gente que está contando otras historias desde otros lugares, desde otras vivencias. Yo, por ejemplo, cuento historias que tienen que ver más con la capital, me parece, y no tanto con el interior de Corrientes. Porque ¿De la gente? Sí, porque si bien vengo de una familia que son pescadores y nosotros criamos peces, así que siempre íbamos al río y siempre íbamos de camping y nunca nos alejábamos de la naturaleza, etcétera. Creo que soy muy de la capital y muy del cemento, y siempre me llamaron la atención las historias, que ¿por qué no contar las historias que estamos viviendo acá? ¿Por qué nuestras historias tienen que contar cosas de otro lado si acá también vivimos cosas? Claro. Y estamos rodeados, aunque estemos en la capital, el río está todo el tiempo con nosotros y nos atraviesa y nos llama en todo momento. Pero la gente vive otras cosas, la gente vive otras situaciones, se viven otras problemáticas, aunque cuando estudiaba literatura se decían que las historias siempre son las mismas, pero los puntos de vista son distintos. Cuando hablo de los nuevos sonidos, me refiero precisamente a estos sonidos que tienen como una nueva reversión de la naturaleza y de nuestro ser, de nuestro acervo cultural, que es fantástico y maravilloso, y por ahí tienen esto de mezclarlo ya con otros sonidos que tienen que ver con el sampler, con sonidos más electrónicos, y por ahí mezclarlo con esto del folclore y acústicamente, ¿viste? Hay como una nueva música del guarán, si se quiere, claro, pero mucho más rejuvenecida. Pero también pensaba hoy en mi casa, cuando estaba armando mi discurso, preparando, exactamente, sí, creía que lo estamos viviendo. Entonces, dentro de algún tiempo se va a hablar de esto también. Mucha gente quiere escuchar esos sonidos nuevos, esos de los instrumentos que la juventud quería incorporar. Bueno, el Albi Balestra, los saloncitos, como batería y todo eso, pero no te olvides que Tarragó padre usó su disco, batería, sí, ¿viste? Usó batería. Lo que pasa es que por ahí estaba más bajo, era como percusión. Claro. Y por ahí ahora se pone más el acento en eso. Claro que no.
que inclusive yo con el instrumento que me acompaña desde hace 40 años, la gente decía, ay, que esa cosa no es nuestra. Y sí, esa cosa es más nuestro que el acordeón. Claro, yo la readmiraba. Estoy hablando de la armónica, ¿no? Sí, ella toca la guitarra y la armónica. Y eso decía cuando el padre Cini, la primera vez que yo me presenté en un escenario grandioso en el Luna Park, me decía, ella viene, con su instrumento desde el bolsillito del mencho que andando a caballo arreaba a sus animales tocando la armónica. O sea, ¿cuántos años hace de eso? Y yo tenía 12 entonces. Hace mucho. Hace mucho. O sea, y eso ya fue antes de la armónica y todo eso. Bueno, salimos hablando de música finalmente, pero porque es imposible para una cantautora hablar solamente de la letra, porque nos hace falta que pongamos la melodía.